Buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida al segundo encuentro de webinars Ciencia, Tecnología e Innovación para la Transformación Circular de Residuos Agroindustriales. En este encuentro se tratará la transformación de residuos de la industria alimentaria en materiales funcionales, con la participación de la doctora Norma Markovich, profesora titular del Departamento de Ingeniería Química y en Alimentos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata e investigadora principal de CONICET, con lugar de trabajo en el INTEMA. Su experiencia en ciencia y tecnología abarca el desarrollo, preparación, caracterización y evaluación del desempeño de materiales con propiedades funcionales basados en polímeros naturales y o sintetizados a partir de precursores poliméricos de alto contenido de reactivos provenientes de fuentes naturales. También participará la doctora Liliana Beatriz Manfredi y la doctora Viviana Paola Ciraz. Ellas son profesoras asociadas del Departamento de Ingeniería Química y en Alimentos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata e investigadoras de CONICET con lugar de trabajo en el INTEMA. Su tema de investigación involucra el desarrollo de materiales poliméricos biobasados y de bajo impacto ambiental para su aplicación en el área de envases. Estos materiales pueden estar basados principalmente en polímeros naturales y también sus mezclas con nanocompuestos, así como los derivados de desechos agroindustriales. Les damos la bienvenida y les damos paso para que inicien su presentación. ¿Se ve bien la presentación? Sí, si puedes compartirla, Sí, sí, le puse, ahí está, ahí va. Ahí perfecto. va. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, buenos días para nosotros y buenas tardes para los del norte. Les presentamos entonces, como adelantó un poco en la presentación, el trabajo transformando residuos de la industria alimentaria en materiales funcionales. Va a estar a cargo de la doctora Liliana Manfredi, Norma Markovic y quien les habla, Viviana Ciras. Nosotras desarrollamos nuestras tareas de investigación en el área ecomateriales del Instituto de Investigación en Ciencia y Tecnología de Materiales, INTEMA, que es un instituto de doble dependencia, CONICET y Universidad Nacional de Mar del Plata, de la Facultad de Ingeniería. El instituto cuenta con 12 áreas, todas en las cuales desarrollamos tareas de investigación, docentes, extensión y transferencia hacia la sociedad y el sector productivo, abarcando desde conocimiento básico hasta tecnológico de materiales. Con Liliana Manfredi trabajamos en la obtención de materiales biodegradables con prestaciones similares a los materiales, a los commodities, pero integrando soluciones para la gestión de residuos desde el origen. Especialmente en esta charla vamos a hablar sobre materiales biobasados con propiedades antioxidantes para su aplicación en envase de alimentos. Al ser los plásticos materiales versátiles, ligeros, económicos y que pueden ser elaborados a la medida, vemos que su producción y uso va creciendo continuamente. Unido esto a su baja incineración, bajo reciclado y alta descarte, hace que estos polímeros se acumulen en el medio ambiente, generando cuestiones ambientales. Si analizamos un poco más los números, vemos que más del 90% son producidos a partir de fuentes fósiles y que del resto solo menos del 1% son biobasados.
Y si analizamos un poco más, vemos que más del 40% son utilizados en el área de envases y muchos de ellos son de un solo uso, o sea que se usan e inmediatamente son descartados. Por lo que el aumento en la acumulación va año a año siendo un problema ecológico que debe ser mitigado. Por ello, el objetivo de nuestro trabajo es el desarrollo de materiales biobasados, utilizando biomasa y residuos locales para sustituir los plásticos convencionales y generar envases activos. Si miramos esta clasificación, vemos que los polímeros pueden ser clasificados según su origen y según su comportamiento en la degradación. Tenemos los plásticos convencionales, no biodegradables y obtenidos a partir de fuentes fósiles, los no biodegradables obtenidos de fuentes renovables, los biodegradables obtenidos de fuentes fósiles y los biobasados y biodegradables. Por lo que podemos ver que no es el origen el que indica si es biodegradable o no, sino su estructura. En el grupo trabajamos con este cuadrante, los polímeros biobasados y biodegradables. En esta parte vamos a hablar más que nada sobre el polihidroxialcanoa, el polihidroxibutirato de los polihidroxialcanoatos, el poliácido láctico, celulosa y almidón. El poliácido láctico es un polímero que puede ser sintetizado a través de un proceso de varios pasos que involucra la generación primero de ácido láctico y luego su polimerización. Este polímero es un termoplástico semicristalino, no tóxico, biodegradable, de alta transparencia, parecido al PET, y que puede ser procesado por técnicas de procesamiento convencionales como extrusión, inyección y moldeo. Pero es un polímero frágil y quebradizo, con alta permeabilidad a los gases y susceptible a hidrólisis justamente por esta baja cristalinidad. Otro de los polímeros que utilizamos es el polihidroxibutirato, que es un polímero producido por bacterias en condiciones de estrés que acumulan en forma de gránulos el polihidroxibutirato dentro de la célula. La fuente de carbono de estos con los cuales se alimentan las bacterias pueden ser a partir de desechos como por ejemplo el desecho de la caña de azúcar. El polihidroxibutirato es también un termoplástico, pero semicristalino con alta cristalinidad. Es no tóxico, biodegradable y compostable. Esta alta cristalinidad le da baja permeabilidad a los gases y protección UV y estabilidad frente a hidrólisis. Pero en cuanto a sus desventajas, es frágil y quebradizo, presenta inestabilidad térmica, es difícil de procesar porque presenta muy baja viscosidad en el fundido y hay una pequeña ventana entre la temperatura de fusión y la temperatura de degradación. Otro de los materiales utilizados es el almidón. El almidón está en forma de gránulos en cereales y tubérculos. Nosotros utilizamos el almidón de papa, que puede ser extraído de residuos de la industria de procesamiento de papa de la zona. El almidón está formado por amilosa y amilopectina en forma de gránulos y este puede ser transformado en almidón termoplástico por acción de temperatura en agua y agitación, obteniendo geles y esos geles se pueden transformar después en películas. Se pueden obtener tanto en forma por casting como por extrusión y luego prensado para obtener las películas. Este material es abundante en la naturaleza, es biodegradable también y biocompatible, con buenas propiedades térmicas, bajo costo, pero por la estructura es hidrofílico y frágil. Otro de los materiales que utilizamos es el bagazo de cerveza.
El bagazo de cerveza lo obtenemos son residuos de la industria cervecera artesanal de la zona. A partir de este bagazo se puede obtener celulosa y con esa celulosa se puede obtener papeles y cartones y se puede hacer la extracción de antioxidantes. El bagazo es abundante en la zona, fuente de celulosa y antioxidantes y tiene bajo costo. El inconveniente es la acumulación de residuos voluminosos y más que nada el transporte de los mismos y la necesidad del secado del bagazo antes de realizar cualquier práctica. Por esto, nosotras trabajamos en la valoración integral del bagazo. Una vez obtenido es secado y luego es destinado a la producción de papel y cartón y a la extracción de antioxidantes para luego ser incorporados en películas y así obtener materiales activos con propiedades antioxidantes para envasado. La primer parte de la obtención del cartón de celulosa a partir del el bagazo de cerveza, cuando recibimos el bagazo de una fábrica artesanal de Mar del Plata, es secado o molido y tratado con un tratamiento primero ácido y después alcalino para poder extraer la celulosa del bagazo. Luego se hace un filtrado, un secado y se obtiene el cartón de celulosa como ven acá en la foto. Este cartón de celulosa fue caracterizado por TGA y FTIR, observándose que la pasta esta de cartón obtenida contiene alto contenido de celulosa. Además, ese cartón se utiliza en la obtención de películas bicapa, una capa de cartón y una capa de alguna de las películas o mezclas de los polímeros biobasados que les conté anteriormente. Entonces, una vez que producimos el papel, el otro paso es la extracción de los antioxidantes para poder ser incorporados en los polímeros. Ahora va a continuar Liliana Manfredi contándoles un poco esta otra parte. Bueno, entonces, buenas tardes, que yo no me había presentado. Continuando con la exposición de Viviana, les voy a contar sobre otra forma de valorizar el bagazo cervecero, que es a partir de la extracción de los antioxidantes que contiene. Y este trabajo fue desarrollado en la Universidad de Vigo por la doctora Luciana Malvos, que trabaja en nuestro grupo de investigación bajo nuestra dirección y que pudo hacer la estadía en España gracias al financiamiento de la red CITED bajo la dirección de la doctora Lucía Casani. Por eso fue muy valioso poder hacer esta estadía porque este trabajo fue incluido en su trabajo de tesis que la defendió en julio del año pasado. Pudo aprender nuevas técnicas y además utilizar equipamiento que no tenemos disponible en el INTEMA. No voy a ahondar demasiado en este trabajo porque ya dieron otro seminario dentro de los seminarios que propone la red, Luciana y Lucía, así que solamente voy a hacer un resumen y voy a continuar con otros trabajos que estamos realizando. Bueno, entonces, a partir del bagazo de cerveza de Mar del Plata, como comentaba Viviana, fue llevado por Lucía a España y realizaron esta técnica de extracción, que es mediante la extracción por líquidos presurizados, y llegaron a determinar cuáles eran los parámetros óptimos de tiempo, temperatura y tipo de solvente para maximizar el rendimiento y la cantidad de fenoles totales extraídos. Entonces se determinó que por un tratamiento durante 5 minutos y utilizando solo agua como solvente a 200 grados, se llegó a un rendimiento del 43% y se extrajeron 3,19 miligramos de fenoles totales por gramo de bagazo seco. O sea que este método fue muy efectivo y lo importante también para resaltar es que no había antecedentes de haber usado este tipo de extracción en este residuo, en bagazo. Una vez entonces
que se determinaron las condiciones óptimas, también se recuperó el residuo y ese residuo se hizo el mismo tratamiento que recién comentaba Viviana, y que se hace a partir del bagazo original y se llegó a obtener cartón de celulosa que al caracterizarlo se vio que tenía propiedades similares al obtenido directamente a partir del bagazo. O sea que este también es un punto a favor de este método. Y luego, al extracto obtenido se le determinó la actividad antioxidante, determinando la capacidad atrapadora en los radicales de PPH y ABTS, y se determinó que una buena eficiencia de extracción también en términos de la actividad antioxidante. Entonces, la idea es utilizar este extracto para adicionarlo a polímeros biobasados y así obtener películas para envasado de alimentos activos. Entonces, ¿por qué es importante utilizar envases activos? Porque estos envases activos presentan ventajas adicionales con respecto a los envases tradicionales. En este caso, si el aditivo es un antioxidante, lo que hace este envase es ir liberando reguladamente ese antioxidante al medio, por lo tanto va a estar en contacto con el alimento y lo que va a hacer es prolongar la vida útil de ese alimento, ya que le otorga una protección frente a la oxidación y eso hace que la calidad nutricional y sensorial del alimento se conserve durante más tiempo, por lo tanto, también se genera menos desperdicio alimentario. Entonces, en este sentido, lo que hicimos es formar películas a partir de PLA, de poliácido láctico, con el agregado de un plastificante natural, como es el trietilcitrato, que ya venimos trabajando hace tiempo, y a estas películas, en una primera instancia, le agregamos un antioxidante modelo, como es el ácido gálico, que es un compuesto fenólico de origen vegetal, que ya se sabe que tiene capacidad antioxidante y también potencial actividad antimicrobiana. Entonces comenzamos trabajando con este antioxidante modelo para luego replicarlo en los extractos obtenidos del bagazo. Para obtener estas películas se hizo entonces la mezcla de PLA con el plastificante en un porcentaje de 12,5%, que ya también en trabajos anteriores habíamos determinado que proporcionaba buenas propiedades al PLA, y se agregaron dos porcentajes de ácido gálico, un 1 y un 5%. Se procesaron en una extrusora de doble tornillo, se determinó el perfil de temperaturas óptimo para lograr un buen material y luego se prensó con temperatura para llegar a obtener las películas. Estas películas entonces se caracterizaron determinando las propiedades térmicas, mecánicas, la morfología, las propiedades de barrera, que son muy importantes en este caso, que las películas tienen como potencial aplicación ser envases de alimentos. Se estudió la cinética de liberación del antioxidante y su actividad antioxidante. Y también, que es muy importante, cómo es la respuesta a la degradación de estas películas en condiciones de envejecimiento acelerado, en una cámara especial que ahora les voy a contar cómo es el ensayo. ¿Por qué es importante caracterizar completamente a estas películas? Porque la idea es ver cómo afecta ese aditivo a las propiedades iniciales de las películas de pelea plastificadas y también determinar cuál de los dos porcentajes es el que proporciona el mejor desempeño del material, justamente para esta aplicación que estamos buscando como envase activo de alimentos. Con respecto a las propiedades térmicas, por calorimetría diferencial de barrido, por DCC, se determinó que con el agregado del aditivo, del antioxidante y también cuanto más cantidad de antioxidante se agrega, disminuye la TG, la temperatura de transición térmica, y también aumenta la cristalinidad. Y esto lo atribuimos a el aumento del volumen libre que hace que proporciona una mayor movilidad a las cadenas poliméricas y eh,
permite que cristalicen con mayor facilidad. Y además, con respecto a las propiedades mecánicas medidas en un ensayo de tracción uniaxial, se determinó que tanto el módulo como la tensión máxima disminuyen, pero hubo un aumento muy significativo en la elongación de las películas, sobre todo para las muestras que contenían 1% de ácido gálico. Y esto, o sea, la poca elongación que vimos para las películas que tienen mayor contenido de ácido gálico, se atribuyó a la heterogeneidad de las muestras o a la pobre dispersión de estas partículas de antioxidante en las películas que generaban puntos de fisura y favorecían la rotura de las películas y por ende disminuyó la elongación. Esto también lo podemos observar si miramos las fotos de las películas en la parte inferior de la diapositiva. Vemos que la transparencia de las muestras se volvió a la filmina anterior, Viviana. Ahí está. Perdón. La transparencia de las muestras disminuye notablemente con el agregado de un 5% de ácido gálico y esto está en relación con lo que comentaba recién, que aparece una segunda fase en la muestra y con baja dispersión que hace que sean menos transparentes. Y esto también lo vemos en los espectros UV visible, en donde la transmitancia de de las películas con 5% de ácido gálico disminuye en el rango visible entre 400 y 700 nanómetros hasta llegar a valores menores del 10%. No así la película del 1% que mantiene una alta transmitancia en concordancia con lo que observamos de la alta transparencia. También es importante resaltar lo que se ve en los espectros UV visible, que todas las muestras presentan una alta barrera a la radiación UV en el bajo rango de longitud de onda. Y esto es interesante si este material se quiere usar para alimentos que puedan ser degradados o afectados por este tipo de radiación ultravioleta. Continuando con las propiedades barrera, en la anterior, vemos que la permeación al vapor de agua disminuye en las películas que tienen 1% de ácido gálico. Y si volvemos a pensar en el aumento del volumen libre con el aumento, con el agregado del antioxidante, uno pensaría que aumentaría la permeación al vapor del agua, pero acá tenemos el efecto contrapuesto del aumento de la cristalinidad, que también se ve. Entonces, por eso podemos inferir que no aumenta el valor de la permeabilidad, incluso tiene valores un poco menores para el agregado del 1% de ácido gálico. Bueno, con respecto a la tasa de liberación del ácido gálico, también fue medida en etanol al 95% y a distintos tiempos se fueron retirando muestras y midiendo y los puntos experimentales se ven cómo es la evolución a través del tiempo en las curvas que se encuentran a la derecha para 1% y 5% de ácido gálico. Esa liberación, esa cinética de liberación se modeló utilizando la segunda ley de Fick y se ve que ajustan muy bien, este modelo ajusta muy bien a los datos experimentales, en la línea llena en el gráfico, y al determinar el coeficiente de difusión, se ve que la tasa de liberación aumenta con el agregado o cuanto más agente oxidante contiene la película. Y estos valores también es importante resaltar que están del orden con respecto a los obtenidos por otros autores, también utilizando PLA como polímero, pero con el agregado de otros agentes, y que estos valores son mayores a los obtenidos cuando se utilizan polímeros convencionales para formar las películas. O sea que también esto es un resultado prometedor con respecto al PLA. Pero a pesar de que se vio que la tasa de liberación aumenta
con el agregado de ácido gálico a las películas, cuando se mide la actividad antioxidante, se ve que el porcentaje de inhibición es similar para, tanto para el 1%, para las películas que tienen un 1% como para aquellas que tienen 5%. O sea que el porcentaje de inhibición fue muy bueno y ya este valor se obtuvo a las 24 horas de comenzar el ensayo y se mantuvo a lo largo del tiempo que duró el ensayo. Por lo tanto, la actividad antioxidante se mantiene a lo largo del tiempo. Y por último, se realizaron a las películas el ensayo de envejecimiento acelerado en esta cámara, que lo que hace es reproducir el daño que tendría el material durante meses o años al aire libre en pocos días, ya que se lo somete a condiciones aceleradas de luz, humedad y temperatura, simulando las condiciones ambientales. Entonces, lo que se vio es que acá en la foto se ve cómo es la evolución de las muestras con las horas de exposición en la cámara. Se ve que cada vez se van tornando más de una coloración amarronada, lo que indica que se está oxidando el ácido gálico, pero a medida que sigue transcurriendo el tiempo, las películas vuelven a estar transparentes, lo que indica que ese agente fue liberado al medio. Y también a partir de las 360 horas se ve que las películas se tornan frágiles, comienzan a romperse y a desintegrarse. Hasta incluso la que contiene el 5% de ácido gálico, a las 528 horas ya no se pudo recuperar la muestra para analizar. Entonces esto quiere decir que tiene una rápida desintegración y esto también es un resultado interesante, ya que si este envase se piensa usar para una aplicación de un solo uso, va a estar poco tiempo en uso, se va a desechar y lo interesante es que se degrade rápido en el medio para no generar la acumulación de residuos y las complicaciones en el ambiente. Y si se compara con la degradación de las películas que solo contienen PLA y plastificante, sin agregado del antioxidante, estas duraron mucho más tiempo en la cámara y se pudieron medir hasta aproximadamente las 1000 horas de exposición, cuando estas con antioxidantes ya las 500 horas prácticamente no se pueden recuperar. También a distintos tiempos se midieron las propiedades de las películas, se vio que aumenta la cristalinidad y que lo importante también es ver que disminuye la elongación y esto tiene que ver con, o está de acuerdo con lo que observamos de la desintegración y la fragilidad de las muestras a lo largo del tiempo. Bueno, entonces como para redondear o como para concluir de esta investigación, pudimos determinar que el material biobasado con propiedades activas con potencial uso en envases que presentó el mejor desempeño es el que contenía un 1% de ácido gálico, un 1% del agente antioxidante. Y eso se determinó comparando las propiedades mecánicas, propiedades de barrera, viendo que mantiene su transparencia y su propiedad barrera en la zona UV, que la degradación ocurre bastante rápido en el medio en las condiciones que se midió, en las condiciones aceleradas en que se midió, y que proporciona este material una buena tasa de liberación del agente antioxidante y también un buen porcentaje de inhibición, o sea, proporciona buenas propiedades antioxidantes. Por lo tanto, se perfila como un material prometedor para la aplicación planteada. Bueno, agradecemos entonces su participación en este seminario y el grupo de trabajo que lo dirigimos Viviana y yo
Como dije, actualmente está trabajando Luciana Malvos, ahora como becaria postdoctoral, y también lo integran las investigadoras Irene Seoane y Magdalena Iglesias Montes, que también trabajan en el desarrollo de materiales biobasados y también en la reutilización de otros residuos además del bagazo. Bueno, ahora le doy el pase a Norma para que comente sobre su trabajo. Ay, Dios. ¿Ahí se ve correctamente? Sí, Norma. Sí, se ve bien. Bien, gracias. Bueno, este seminario estaba dividido entonces en dos partes. La idea fue mostrar qué nos aportó la red, básicamente en la formación de recursos humanos y en la obtención de trabajos de tesis que mejoraron muchísimo gracias a, como pongo acá, por ejemplo, para Melina Closter, la estadía que realizó en la Universidad de Sevilla a cargo de la doctora Bárbara Tomadoni en el marco de la red CITED. Melina defendió su tesis doctoral hace muy poquito, a los principios del mes de marzo, y su tesis doctoral consistió en el desarrollo de bioaerogeles, materiales porosos, digamos, para la remediación de aguas residuales. La estadía se realizó durante el año pasado, entre mayo y julio, y a partir de ese momento en lo que estuvo trabajando Meli fue en integrar y relacionar los resultados valiosos que consiguió en la Universidad de Sevilla. Bien, no voy a presentar toda la tesis, quédense tranquilos, pero más o menos la tesis está diagramada de esta forma, introduce la necesidad de remediación de agua, las distintas opciones como para lograrlo, usando materiales sólidos en este caso, que son aerogeles basados en quitosano. El quitosano, como ustedes saben, se extrae o se convierte a partir de la quitina y se extrae mayoritariamente del exoesqueleto de los crustáceos. O sea, estamos aprovechando un residuo de la industria pesquera, si se quiere ver por ese lado. Acá en esta tesis se obtuvieron estos aerogeles basados en quitosano, modificados químicamente o físicamente de distintas formas. Nos vamos a centrar en la primera parte, en los que están entrecruzados químicamente con glutaraldehído y sus modificaciones. Creo que no hace falta introducir demasiado el tema de la contaminación de los cursos de agua, la cantidad de fluentes que se vierten a la misma sin tratamiento, la contaminación de ríos, sobre todo en las zonas industriales, donde varias empresas por ahí aprovechan y descartan disimuladamente efluentes que no deberían ser descartados sin tratamiento. Eh, Acá no es el momento justo, pero hemos tenido una industria textil fuerte eh, y en general del lavado de las prendas teñidas queda o pasa a los cursos de agua una gran cantidad de contaminantes textiles, eh, que no solo complica el aspecto estético del agua, digamos, sino que inhibe la penetración de luz en los cuerpos acuosos, produce bioacumulación en las especies acuáticas y puede traer efectos mutagénicos y carcinogénicos. O sea, la necesidad de remediar el agua, de tratar esos efluentes antes de desecharlos, es indiscutible. ¿Qué es lo que se propuso en el desarrollo de esta tesis? Desarrollar materiales absorbentes. La absorción es un proceso superficial. Nosotros tratamos de captar, digamos, esos contaminantes de forma tal que se adhieran a la superficie del material que vamos a desarrollar. Hay varias opciones y tipos de materiales que se pueden utilizar, pero los requisitos en general son una elevada área superficial porque justamente la absorción es un proceso que tiene que ver con la cantidad de superficie disponible para anclarse o engancharse.
En ese sentido, se eligieron los aerogeles, que son materiales tridimensionales, o sea, nosotros los podemos sumergir en el agua y quitar usando pinzas, simplemente, no es que nos van a quedar un montón de partículas que necesitamos eliminar por centrifugación o de alguna otra forma. Em, Tienen baja densidad, tienen una estructura abierta, son materiales altamente porosos y bueno, todo eso genera que tengan una elevada área superficial. Pero lo más importante quizás para esta red es que pueden obtenerse a partir de biopolímeros y por eso el vínculo con el quitosano fue casi inmediato. El quitosano tiene también varias ventajas frente a otros carbohidratos naturales. Una de ellas, y la que más nos interesa en este trabajo, es la disponibilidad de grupos aminos que en medio ácido pueden cargarse positivamente. Tiene una estructura semicristalina, bueno, tanto no nos interesa acá, en general nos molestó, pero bueno, esa carga positiva le da un carácter catiónico y puede potenciar las interacciones con materiales contaminantes que tengan justamente el carácter opuesto, carácter aniónico. Tiene ventajas, pero tiene desventajas, baja resistencia química, baja estabilidad, se nos va a disolver en medios ácidos y algunas otras cuestiones que tenemos que resolver de alguna forma. Así que el objetivo general que se planteó fue justamente modificar al quitosano base como para poder aplicarlo exitosamente en la remoción de colorantes provenientes de la industria textil. La primera opción fue modificarlo, entrecruzarlo químicamente con glutaraldehído, que es un aldehído y como todos los aldehídos tiene una alta reactividad y en general buena eficiencia en reacciones de entrecruzamiento. Eh, pero por ahí tiene una citoxicidad elevada que hace que los materiales desde un punto de vista sean muy ecoamigables porque usamos desechos y polímeros provenientes de la biomasa, pero por otro lado le estamos agregando citotoxicidad. Pero bueno, empezamos por acá porque era lo más fácil. La reacción de entrecruzamiento químico se da en general consumiendo grupos amino, con lo cual el material que obtenemos después tiene mayor hidrofobicidad que el quitosano sin modificar, el quitosano de partida, pero también nos va a limitar en cierta medida eh, la capacidad de estos grupos de protonarse y contribuir a la remoción de contaminantes. Así que es un balance bastante cuidadoso entre la cantidad de quitosano, que acá siempre va a aparecer simbolizado con Q. 4 va a ser, por ejemplo, el porcentaje de masa que tiene en la solución de quitosano, Ga-glutaraldehído, y el porcentaje en la solución formadora, digamos, del gel, va a ser 1%. Por eso se prepararon distintas formulaciones, variando la cantidad tanto de quitosano como de glutaraldehído en la solución precursora, que se colaron en moldes, se dejaron gelar inicialmente 24 horas y después se liofilizaron para obtener el material seco sin agua. La gelación produce el entrecruzamiento químico de las moléculas, entonces pasamos de la solución antes de que se inicie la gelación, que tiene un comportamiento totalmente viscoso, comportamiento de líquido, que se va volviendo cada vez más viscoso hasta que en algún momento deja de fluir y ese es el momento que llamamos de gelación. Lo que se observó en el primer momento es que si usábamos bajas concentraciones de quitosano o glutaraldehído, se obtenían estructuras regulares una vez liofilizadas, mientras que con altas concentraciones, demasiado altas concentraciones de los dos reactivos, teníamos una rápida gelación del sistema que por ahí no permitía trabajarlo adecuadamente. ¿Qué hizo Meli en Sevilla? Básicamente la caracterización reológica de los materiales precursores
Y lo vamos a mostrar a través de lo que se observa en tan delta, la relación entre los módulos de pérdida y de almacenamiento, que nos dan uno de los tantos criterios que podrían usarse como criterio de pérdida de fluidez o de transición de un material que se comporta como un líquido a un material que se comporta como un sólido. Acá vemos para las distintas formulaciones, la imagen visual por ahí dice bastante más, ¿no es cierto?, que las curvas experimentales obtenidas, pero que la fluidez también se puede mirar en función de la paralelidad de la interfaz de la solución respecto al nivel base. Eh, Estas imágenes representan exactamente lo que se ve en este gráfico de tan delta en función del tiempo de gelación. Las formulaciones que tienen un alto contenido de glutaraldehído respecto del de quitosano gelan muy rápidamente, entonces en un tiempo muy bajo ya tenemos el material que no fluye absolutamente, mientras que las formulaciones que tienen baja cantidad de agente entrecruzante, ni siquiera en las 24 horas que se deja gelar antes de proceder al secado por liofilización, llega a ocurrir la gelación en el sistema. Lo podemos ver en función de tan delta, también observando el comportamiento de los módulos después de las 24 horas de gelación que se permiten, y vemos más o menos lo mismo: a mayor cantidad de quitosano en el sistema o mayor cantidad de glutaraldehído, el módulo de almacenamiento, que nos da la idea de cuán sólido es respecto al de pérdida, es mayor. Si miramos el aspecto macroscópico, vemos que la formulación influye en las características visuales del gel y también en la porosidad. Ya se aprecia algo en las imágenes, digamos, en las fotos normales. Si lo miramos con un poco de más detalle, ahora una pequeña porción del material sintetizado, vemos que el nivel de porosidad y el nivel de interconexión en los poros también difiere. Eh, el paso de congelamiento previo a la realización de la liofilización influye mucho. Cuanto más rápido es ese paso, digamos, más baja es la temperatura de congelamiento, obtenemos estructuras más estables, más homogéneas, digamos, pero la formulación también influye. Lo que observamos es, y a través de propiedades reológicas lo podemos relacionar muy bien, es que a mayor cantidad de quitosano glutaraldehído, de nuevo relacionado con el módulo elástico, tenemos mayor restricción en el movimiento durante el proceso de congelamiento, y eso nos da estructuras bastante más heterogéneas, que también están influenciadas por la mayor hidrofobilidad de la estructura al aumentar la cantidad de glutaraldehído. Si vamos a la caracterización física de esos materiales, encontramos que a mayor cantidad de glutaraldehído en el sistema, o sea, estructuras más entrecruzadas, los materiales tienen mayor carácter amorfo. También se observa que la densidad aumenta como función al contenido de quitosano. Prácticamente la cantidad de glutaraldehído no influye en ese comportamiento. La densidad aparente aumenta también, bueno, como ya dijimos, con la cantidad de quitosano, pero la porosidad, que se determinó de dos maneras diferentes, digamos, porosidad total y la porosidad interconectada, tiene una variación donde también influencia la cantidad de glutaraldehído. O sea, primero observamos que la porosidad de poros interconectados es variable, nunca es total, y está influenciada tanto por la cantidad de quitosano como glutaraldehído. Grado de hinchamiento y estabilidad son dos propiedades que nos interesan muchísimo. El grado de hinchamiento hace suponer que cuanto más se hinche la estructura una vez sumergida en la solución de contaminante, mayor sería la penetración de ese contaminante y mayor la accesibilidad a los sitios de interacción.
Eh, Respecto a la estabilidad, necesitamos que los materiales no se desintegren durante el proceso de absorción, porque no queremos estar tratando de recuperar partículas, digamos, tener contaminación secundaria de esa solución porque algo se disolvió, se rompió o quedó difícil de remover después. Ambas propiedades están también muy influenciadas por el pH de la solución contaminante, así que se estudia en función del el valor de pH. Lo que se observa es que, y como era de esperarse, ¿no es cierto? A medida que el pH baja, tenemos mayor protonación de grupos aminos, lo que vuelve al quitosano más soluble, digamos, en el medio acuoso, y eso aumenta levemente el grado de hinchamiento. Y con respecto a la estabilidad, a mayor contenido de quitosano, tenemos más cantidad de enredos entre las cadenas, lo que disminuye el grado de hinchamiento. Y a mayor contenido de glutaraldehído, mayor hidrofobicidad, que hace disminuir el grado de hinchamiento. Así que de nuevo encontramos comportamientos que son afectados por los dos componentes del sistema. Eh, una excepción a esta regla fue la muestra que tiene el menor nivel de glutaraldehído, que ya habíamos visto antes que no formaba gel previo a la liofilización, presenta un grado de hinchamiento muy superior a cualquiera de las otras formulaciones y una estabilidad significativamente menor. ¿Qué hicimos para poder transformar esa muestra defectuosa, digamos, que no nos interesaba porque era demasiado poco estable, en un material absorbente interesante? Le agregamos celulosa microcristalina como refuerzo. El procedimiento de obtención es básicamente el mismo que antes, lo único que ahora estamos agregando una solución de partículas de celulosa bien dispersada a la formulación original. Si ahora volvemos a analizar el comportamiento reológico, encontramos que la solución que tiene agregada a la celulosa microcristalina sí gela a las 24 horas. Y también, si comparábamos los módulos de ambos materiales de pérdida y almacenamiento, encontramos que la propiedad reológica, digamos, nos confirma la observación visual. Si bien no hay reacción química, digamos, la celulosa microcristalina no está químicamente vinculada a la red de quitosano, sí hay asociaciones del tipo de interacciones puente de hidrógeno que son muy fuertes. Bien, la incorporación de esa celulosa microcristalina nos cambia el aspecto tanto macroscópico como microscópico del material. Vamos a encontrar estructuras más homogéneas cuando tenemos el agregado del refuerzo, menor cristalinidad, también perturba un poquitito la formación de la red de quitosano, mayor densidad y una porosidad accesible que disminuye. Esto es lo que está mostrado acá. O sea, el grado de hinchamiento disminuye, pero la estabilidad del material aumenta. Bien, llegó la hora de probarlos. Como les dije, se van a usar para remediar aguas que tengan colorantes. Se probaron colorantes de distintas naturalezas. Todos estos materiales solo mostraron afinidad por colorantes con cargas negativas, así que vamos a ver lo que pasó con el rojo Congo. Muy rápidamente, les prometo, porque ya estamos casi en tiempo. Acá, entonces, la atracción entre el colorante con carga negativa y el material que tiene carga neta positiva se va a dar mayormente en forma electrostática, atracción entre iones, anión. Se observó el comportamiento del material mediante ensayos de cinética, básicamente ver cuánto tiempo demora en llegar a la capacidad máxima de absorción. Y lo que encontramos es justamente que la capacidad de absorción
aumentó con el contenido de quitosano en las formulaciones, pero también con el mayor contenido de glutaraldehído, a pesar de que en este caso teníamos un mayor consumo de grupos amino que pensábamos que no iban a participar, un menor grado de hinchamiento, un menor volumen accesible. Lo justificamos pensando que la menor cristalinidad podría explicar estos resultados diferentes. Otra forma de mirar el comportamiento también de estos materiales es lo que se llaman isotermas de absorción. Ver cómo evoluciona la cantidad que absorbe el sólido, el material absorbente, en función de la concentración de contaminante en la solución. Acá lo interesante es que ahora en este caso observamos que si aumenta la cantidad de glutaraldehído, el entrecruzante, disminuye la capacidad máxima de absorción y disminuye también la concentración de equilibrio para la saturación del absorbente. Si comparamos ahora el material reforzado con celulosa microcristalina con el material base, el que no tenía, encontramos que a pesar de que la expectativa era grado de hinchamiento baja, porosidad disminuye, quizás se portara peor, fue todo lo contrario. La capacidad de absorción aumenta muchísimo al agregarle celulosa cristalina al material. De nuevo lo adjudicamos a la posible menor cristalinidad de la matriz global y a la mayor cantidad de grupos afines al colorante, donde ahora no solo creemos que intervengan los grupos cargados positivamente del colorante, del material absorbente, sino también otro tipo de interacciones tipo puente de hidrógeno que están potenciando el comportamiento. Bien, las conclusiones entonces es que pudimos lograr obtener materiales altamente porosos y estables y estables en medio acuosos para ser utilizados como absorbentes del colorante rojo Congo con propiedades diferenciadas de acuerdo a su composición, que el aumento de la cantidad de quitosano condujo a mejores capacidades de absorción, que el aumento en la proporción de glutaraldehído resultó en mayores capacidades de absorción a bajas concentraciones de colorante, pero disminuyó la capacidad de absorción máxima de las muestras. La incorporación de celulosa microcristalina resultó beneficiosa en cuanto a la mejora en la estabilidad y la capacidad de absorción. Y bueno, una desventaja que ni mencioné, pero que hasta ahora no encontramos un procedimiento que nos permita regenerar estos materiales para volverlos a utilizar. Las conclusiones generales de toda la tesis de Meli fue que, bueno, diferentes modificaciones resultaban en aerogeles o materiales absorbentes con capacidades diferenciadas. Algunos también pueden absorber colorantes catiónicos y que el quitosano resultó ser un material de partida muy, muy versátil que puede ser modificado para conseguir lo que necesitemos. Y bueno, les agradezco mucho y quedamos abiertos a las preguntas bueno, como decidan que continuemos. Norma, Liliana y Viviana, muchísimas gracias por su participación. Muy interesante todos los temas que se trataron en el webinar de hoy y abrimos un espacio de preguntas. Si algún participante quiere preguntar, puede escribir su pregunta en el chat o abrir su micrófono y realizar. Bueno, no hay preguntas por el momento. Quedan los contactos de las investigadoras participantes a disposición de todos los asistentes al webinar. Y de nuevo, felicitaciones y muchas gracias por su participación. Los esperamos en los próximos webinars. Saludos. Nos veremos Muchas ahí. gracias. Saludos. Gracias a Muchísimas vos. gracias. Lindo día. Igualmente.